¿Qué tal? Muy buenas noches, nos da mucho gusto saludarle este lunes 7 de enero del 2019, Itzel, como siempre, qué gusto tenerte aquí. Como siempre estamos en la luna y es que estamos hablando aquí del colorido vestuario de Ángel Mario, y le estaba preguntando precisamente si esta chamarra, ¿está bien? Es una chamarra. ¿Tiene alguna historia, si es de algún lugar? Sí, me la regalaron en Guatemala hace justamente un año que llevamos un grupo de folclore, baile folclórico a Palestina de los Altos en Quetzaltenango, Guatemala, y ahí me regalaron es un trajecito muy bonito. Y es que no puede pasar desapercibido Ángel Mario, no con ese vestuario es de lo que estábamos hablando, pero de lo que vamos a hablarles hoy aquí en PIP Noticias es de la información más importante de Chiapas. Y empezamos con lo siguiente: el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana informó que Ochuc ya decidió, y bueno, la población de 116 comunidades votó mediante a mano alzada. Fueron dos métodos, a mano alzada y por urnas, para que la próxima vez elijan a sus autoridades por medio del régimen de usos y costumbres. La mayoría de la población de estas 116 comunidades, que son alrededor de 30,000 personas, decidieron eliminar el sistema de partidos políticos, que es como actualmente se eligen a las autoridades en todos los municipios de Chiapas. De esto se trata este hecho histórico, y Dagoberto Zambrano nos cuenta qué ocurrió en Ochuc. Los habitantes del municipio de Ochuc elegirán a sus próximas autoridades municipales a través del sistema normativo interno de usos y costumbres, de acuerdo con los resultados obtenidos en una asamblea plenaria realizada por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana este sábado 5 de enero. El 59.18% de la población votó a favor de este sistema, lo que representa un gran paso para las 72 comunidades que optaron por el método de usos y costumbres contra las 44 localidades que decidieron por partidos políticos, señaló Gabriel Méndez López, abogado comunitario de Ochuc. La elección de usos y costumbres es un método tradicional que se ha practicado ancestralmente. El método sistema de partidos es un método que nos vino a imponer el sistema y que dividió la población. Entonces volvemos a retomar la práctica de nuestros usos y costumbres en el tema político, nombrar nuestras autoridades bajo este mecanismo, es la participación de la gente, la participación de las mujeres, porque pues existía un sistema patriarcal donde solo tal vez participaban los hombres, pero hoy se garantiza el derecho constitucional, que se refiere el artículo 2, que se debe de garantizar el derecho de las mujeres de participar. Entonces, aquí en esta asamblea es el gran paso que se va a dar en este momento. Con lo cual se prevé volver a las prácticas tradicionales para dejar de lado el divisionismo político que durante los últimos 3 años provocó el asesinato de 3 personas en el municipio. Hay un deterioro dentro de nuestra comunidad, hay mucha división, mucho divisionismo. El objetivo de los partidos políticos, si hay 12 partidos políticos aquí en Ochuc, son 12 divisiones, y dentro de esa división, en un núcleo familiar, también existe división por el sistema de partidos políticos, y eso es lo que ha generado conflictos, porque a veces nosotros los indígenas no diferimos bien la ideología política, de que la política es de diálogo, es de consenso. Sin embargo, los partidos políticos han generado que nosotros entre familias nos confrontemos. Desde el núcleo familiar, que ese es lo más difícil, la división del núcleo familiar, y del núcleo familiar al núcleo social existe una terrible fractura. Son 3 años de procesos, son 3 años de lucha. Después de este proceso, será el 15 de enero de este año, cuando el Consejo General del IEPC declare la validez de estos resultados en sesión pública, para posteriormente enviarlos al Congreso del Estado, autoridad que tendrá la responsabilidad de definir la fecha para la elección de la autoridad municipal de Ochuc. Para PIP Noticias, Dagoberto Zambrano. Ahora el tema está en las manos del Congreso del Estado, hay que estar pendientes. Pues en la próxima sesión hay que preguntarle a los diputados cuándo será la próxima elección de las autoridades municipales en Ochuc, ya que se va a realizar por primera vez en Chiapas por usos
y costumbres será muy importante, seguramente tendrá sus pros y sus contras. Tuve la oportunidad de ir a una de las comunidades de Okchuk, Ayochip, y algunos, bueno, en esa comunidad se pronunciaba la mayoría por el sistema de usos y costumbres, porque señalaban que podría, al regir los usos y costumbres, podría perpetuarse un cacicazgo, y también, pues esto no garantizaría que se termine la violencia. Algunos defienden los usos y costumbres porque aseguran que los partidos políticos han propiciado un clima de inestabilidad social, pero hay quienes pues consideran que los usos y costumbres no van a garantizar la no violencia, al contrario, sobre todo cuando la participación o la votación estuvo dividida. El 58% de la población votó a favor de los usos y costumbres y el 38% votó a favor de los partidos políticos. Está dividido. Sí, y en esto yo creo que si va a tener participación el Congreso del Estado, tiene que ver, porque también se regule, se normatice el sistema de usos y costumbres para evitar caer en lo que tú dices. Porque si con los partidos políticos, que había de alguna manera la chance de ir cambiando de colores, cambiando de partidos, era imposible. Acuérdate de la familia de ¿cómo se llama? Norberto, que estuvo ahí por muchos años. Si él no era alcalde, era la mujer, y él se iba de diputado federal o diputado local, y si no, la mujer se iba de diputada federal y él se iba a la alcaldía. Entonces, yo creo que eso debe de ser debidamente regulado por el Congreso y avalado por una asamblea como la hicieron hoy, porque si no, se va a caer en una dictadura perpetua y que va a provocar muchos más problemas que los que, por cierto, sí han provocado los partidos políticos. Porque ahí, acuérdate que el interés superior en la mayoría de los pueblos indígenas no es por ideología. El interés mayor es por la cuestión religiosa. ¿A qué me refiero? A que las fiestas patronales en las zonas indígenas son muy apetecidas por la venta de licor, por las limosnas que se recogen en las comunidades, por una serie de cuestiones que no tienen casi nada que ver con política, pero que de alguna manera inciden profundamente en esta cuestión de los usos y costumbres. Algo que sí hay que destacar es que este proceso, desde que el Instituto Nacional de Antropología e Historia llegó a hacer el peritaje para determinar si había condiciones para realizar la consulta, para eso sirvió el peritaje, se realizó en paz, se realizó en calma, y eso es de destacar. También las asambleas informativas y luego el proceso de consulta en 116 de 120 comunidades también transcurrió en calma, y ese es un logro, por lo menos, que se le debe reconocer a este Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, porque no es fácil entrar a estas comunidades, no es fácil que prepondere el diálogo, que no ocurran enfrentamientos, sobre todo en estas zonas de los Altos, donde hay una ideología, digamos, generalizada de que no es posible dialogar con estas poblaciones, pero ya vimos que sí, que hay forma de establecer el orden y de realizar estos ejercicios sin que ocurra, sí, con saldo blanco. Y es que fíjate que la gente en sí es pacífica. En el caso de Okchuk, acuérdate que la familia Santis, en este caso Norberto y su esposa María Sánchez, y incluso un hermano de Norberto Santis que estaba en contra de él, son los que alebrestan a la gente. El gran problema de ahí son ese tipo de cacicazgos que son los que dirigen, los que manipulan, los que conducen toda una serie de acciones que han terminado desgraciadamente en muertes. De cualquier forma, yo creo que sí es un paso, se ha dado un paso en esta democracia que no tiene por qué ser uniforme en todo el estado, claro, y mucho menos en un estado tan plural como Chiapas, y sobre todo cuando ya se ha reconocido constitucionalmente el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, a que autodeterminen a sus autoridades, y por fin este precepto constitucional se está cumpliendo en Chiapas y es ya un precedente, porque recordemos que no es el único municipio indígena, hay muchos otros más, y posiblemente pueda seguir ocurriendo este tipo de consultas, y
posiblemente ahora en estos municipios indígenas, a partir de las próximas elecciones, elijan por medio de usos y costumbres y ya no por partidos políticos. Claro, y eso va a ser interesante seguir. Pasando a otro tema, le cuento, ¿sabe? Algo muy grave, le voy a contar una historia muy grave, muy complicada, que, bueno, por un lado nos puede estar por ahí dando algunas señales de una ruptura entre la anterior administración encabezada por Manuel Velasco y la de Rutilio Escandón. Mire usted, el presidente estatal de la Comisión de los Derechos Humanos, Juan José Cepeda Bermúdez, impuesto por Manuel Velasco Cuello, acusó hoy, ¿sabe a quién? Al fiscal general José Luis Llaven Abarca de haber dejado indefenso al activista Sinar Corzo, asesinado hace unos días en Arriaga, puesto que, según el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, no cumplió con todos los protocolos de protección al activista asesinado. Estas acusaciones son graves. Escuchemos lo que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos le dijo a mi compañero Dagoberto Zambrano. Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Chiapas, dijo que el personal y los recursos con que cuenta este organismo son insuficientes para atender las demandas de la población y los servidores públicos. El trabajo es mucho, los recursos son pocos, yo lo tengo que reconocer. Es decir, en la comisión trabajamos 130 personas, 136 plazas son, y los servidores públicos del Estado y los servidores públicos de los municipios, ¿sí?, pasan de 100,000 si consideramos a maestros y desde luego en los temas de salud, en los temas de educación, son de las dependencias donde más quejas tenemos. Entonces Cepeda Bermúdez abundó que la comisión que dirige solamente es una institución que emite recomendaciones morales, por lo que el Congreso del Estado tiene la obligación de sancionar a las autoridades que no cumplan con las medidas cautelares. Lo que necesitamos, y lo digo claramente, es que el Congreso del Estado, ¿sí?, llame a las autoridades que no cumplen con las recomendaciones y ellos, ¿sí?, sean quienes emitan la sanción a las autoridades, porque nosotros somos una institución, ¿sí?, que da una orientación moral, una recomendación de carácter moral, pero si no la cumplen, quien debe llamar a la autoridad a cuentas es el Congreso del Estado y nosotros. En cuanto al reciente asesinato del activista Sinar Corzo Esquinca, señaló que las medidas cautelares emitidas en 2015 no fueron cumplidas por Jorge Luis Llaven Abarca, entonces secretario de Seguridad Pública en Chiapas y ahora fiscal general del Estado. Para PIP Noticias, Dagoberto Zambrano. Y hoy fue un día caótico en la capital chiapaneca, y es que nuevamente, porque no es la primera vez, pues quizás sí en 2019, pero no durante todo el sexenio de Manuel Velasco Cuello, nuevamente maestros interinos bloquearon las principales calles de Tuxtla Gutiérrez y en esta ocasión secuestraron 2 camiones del transporte público. La información la tiene nuestro compañero Esteban León. Maestros pertenecientes a la Asociación de Maestros Interinos en Chiapas bloquearon la avenida central en Tuxtla Gutiérrez con 2 autobuses del Conejobús para exigir pagos de sueldos devengados desde el año 2015. Francisco Javier Rosales, vocero de los maestros, comentó que participaron en diversas mesas de diálogo con el exsecretario de Educación Eduardo Campos Martínez. Sin embargo, este nunca resolvió su situación. No nos han pagado y nos han tenido con mentiras. Tenemos minutas firmadas por el exsecretario anterior, que era el licenciado Campos, y su mano derecha, que era el licenciado Alarcón, el cual no nos han cumplido las demandas a las exigencias de nuestros pagos. Asimismo, maestros de telebachillerato exigieron frente al Palacio de Gobierno pagos de sueldos devengados desde el año 2017. Septiembre de 2017. ¿Cuánto es el monto? Un aproximado de 170,000 pesos como docente. Me deben más o menos aproximadamente como 20,000 pesos de aguinaldo del 2017, 2018 igual, otros 20,000 pesos. Finalmente, dijeron que de no ser escuchadas sus peticiones, iniciaron una huelga de hambre. Para PIP Noticias, Esteban León. Bueno, y la verdad que estamos muy consternados, muy tristes, porque ¿qué cree que el Congreso del Estado dejó sin guaruras, sin gorilas,
al exgobernador Manuel Velasco, bueno, no solo a él, también a Juan Sabines, a Pablo Salazar, a Roberto Albores Guillén, a todos los exgobernadores que todavía están vivos y que gozan de la protección del Estado a través del cuidado de los policías que ahora les fueron quitados por el Congreso del Estado y pues que ya regresaron a sus cuarteles. Qué lamentable para los exgobernadores, ojalá no se vayan a caer. La nota es de Tania Broicín. Tras la derogación de los decretos 358 por parte del Congreso de Chiapas, el gobierno estatal informó que 645 escoltas y 95 vehículos asignados a exfuncionarios públicos ya fueron puestos a disposición de labores institucionales. Económicamente, equivale a un ahorro mensual de 6 millones de pesos, gasto que de manera anual representaba 70 millones de pesos, indicó el mandatario Rutilo Escandón Cadenas a través de un comunicado de prensa. Detalló que los elementos policíacos regresarán a las calles para salvaguardar la seguridad de las y los ciudadanos a quienes realmente se deben poner este servicio. Para Peipe Noticias, Tania Broicín. Y en más noticias, hoy una maestra acusó de acoso sexual al coordinador de telebachillerato, Alexis Hernández Aguilar. Esto es lo que dijo la maestra y la información la tiene para usted nuestro compañero Esteban León. Nadia Gabriela Líbano Nájera realizó una conferencia de prensa frente al Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez para denunciar por acoso sexual y despido injustificado al coordinador del telebachillerato estatal Alexis Hernández Aguilar. Líbano Nájera informó que desde enero del 2018 fue despedida sin ningún justificante. Abundó que cuando habló con Alexis Hernández, este la acosó sexualmente pidiéndole favores sexuales o cierta cantidad de dinero a cambio de recuperar su empleo. Pero sí pidió una cierta cantidad, que no pienso decir todavía cuánto, pero sí me pidió para obtener otra vez mi lugar, obtener otro espacio para la restauración, me pidió cierta cantidad, vendiéndome un título. Se le pidió moche, como se dice coloquialmente. Así es. Y no ha sido la única, hay varios compañeros, aparte que cuando yo tuve la última entrevista con él, que fue cuando me dijo él que no, o sea, que ya no debería permanecer en el TBC, pues hizo una propuesta indecorosa, que pues obvio, no le voy a decir, ¿no? Finalmente, la maestra aseguró que interpondrá una denuncia en contra de Alexis Hernández y lo responsabilizó de cualquier cosa que le suceda a ella o a su familia. Para Pipe Noticias, Esteban León. Bueno, yo estoy aquí viendo precisamente algunas cifras. Mire, hoy regresaron a clases, híjole, miles y miles y miles de alumnos en el estado de Chiapas. Y como siempre, toda la carrera, los mexicanos estamos acostumbrados a eso, a carrerear, a dejar todo a última hora. Pues eso fue lo que pasó hoy en la mayoría de las escuelas de Chiapas, a donde regresaron los alumnos. Tania Broicín nos cuenta una muy bonita nota sobre cómo fue el regreso a clases. Madres y padres de familia regresaron a las carreras del regreso a clases tras las vacaciones de diciembre y son ellos quienes nos narran cómo les fue en el primer día de actividades de este 2019. Bueno, pues comenzar con las carreras, la rutina, el desayuno, los uniformes, poner todo nuevamente a la rutina del diario. Pero creo que bien, un poquito carrereado, pues venimos de vacaciones, los niños todavía como que no se quieren despegar un poco de la mamá, pero pues bien, creo que bien. Pues la verdad bastante bien, no es como que extrañara mucho la escuela, pero la verdad sí, me fue bastante bien, salí con buenas expectativas. ¿Y qué más? Sí me fue bastante bien, ojalá que me vaya muy bien este año y todo eso. En algunas escuelas se dio la tradicional partida de rosca, tradición con la que los niños dijeron adiós al Maratón Guadalupe Reyes para regresar a sus actividades escolares y algunos padres a laborar. Para Peipe Noticias, Tania Broicín. Y el cierre de ductos ha provocado el desabasto en 14 entidades, desabasto de gasolina, por supuesto, y esto fue por una orden presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos.
La decisión presidencial de cerrar los ductos de distribución de hidrocarburos en gran parte del país ha provocado desabasto de gasolinas en por lo menos 14 estados, lo que empieza a generar severos problemas de productividad y movilidad de productos de primera necesidad, lo que según expertos podría desatar una profunda crisis inflacionaria y alimentaria. El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó el cierre de los ductos argumentando que esa medida evitará el robo de combustibles, acción que hace unos días atribuyó incluso a los expresidentes, a quienes acusó de omisión y complicidad con los huachicoleros. Esta mañana, el mandatario admitió que su determinación de cambiar la forma de distribución de combustibles ha generado retrasos y anunció que ante la crisis ordenará la reapertura de ductos con la vigilancia del ejército para evitar el robo masivo. En los estados afectados por la medida se han tomado acciones de emergencia ante la paralización del comercio y el transporte, cuyos directivos se quejaron este lunes de pérdidas millonarias al no poder entregar a tiempo los productos que transportan. De acuerdo a los anuncios de López Obrador, para mañana martes podría restablecerse en su totalidad el abasto de combustibles. Para público y privado, con información de Ángel Mario Sherato, Tania Broisín. Bueno, y mire usted que este problema, hay gente que dice, es que no es culpa de Andrés Manuel. Por supuesto que no, porque el problema del huachicoleo, y el mismo presidente ya lo hizo público, viene desde el gobierno de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Él ya los acusó personalmente, directamente. Él ya dijo, ya dio nombres de quiénes son los directamente involucrados en el robo de combustibles. La solución no estaba en cerrar los ductos, que me perdone el presidente, pero eso fue una brutalidad. ¿Cómo va a cerrar los ductos sabiendo que ni las flotas de Pemex, de cisternas, ni las particulares, porque muchas gasolineras tienen sus propias cisternas para ir a cargar el combustible, son insuficientes? ¿Por qué cerrar los ductos sabiendo que va a ocasionar? ¿Qué va a ocasionar esto? A falta de gasolina, suben los precios de la canasta básica. Eso es innegable. Es una consecuencia, digamos, lógica ante el desabasto de gasolina. Y de esto se va a derivar de una crisis, digamos, inflacionaria, se va a derivar una crisis alimentaria. Y de la crisis alimentaria, lo que está pasando en Venezuela, una crisis social. O sea, el presidente no está en este país viendo la potencialidad que tienen sus malas decisiones. Y es que parecen decisiones emergentes, decisiones que no están planeadas. Realmente es evidente que no hay una estrategia para atender este problema. Me parece improvisado. Improvisado totalmente. Y es así como se están tomando las decisiones a nivel federal, es así como el gobierno de México está actuando al paso, está respondiendo al vapor, paso. Y esto está ocasionando y va a ocasionar problemas mucho más graves, porque, a ver, aquí nos pasa en Chiapas, si un día por una emergencia, no nos vayamos lejos, ahorita en época de Navidad te cobraban 45 pesos el taxi, en época de Navidad y Año Nuevo subió a 5 pesos y ya no le bajaron a los 45, ahora ya cobran 50. En Semana Santa, que es otro periodo de vacacional, le van a subir a 55 y así nos hemos ido, porque son medidas, son consecuencias de medidas que se toman y que se quedan. Y la respuesta de Andrés Manuel López Obrador hoy en su rueda de prensa es a ver quién se cansa primero. Ajá, exactamente, así dijo hoy. Y yo no creo que los guachicoleros se cansen, porque ellos tienen la protección de expresidentes, de líderes sindicales, de funcionarios de Pemex. Entonces, el que se va a cansar primero es el pueblo, que eso es lo más grave, porque ni Andrés Manuel se va a cansar, ni los guachicoleros se van a cansar, pero el pueblo sí se puede cansar, y eso sí es muy grave para la estabilidad política y social, para la gobernabilidad del país. Pues bien, nos vamos ahora con Conexión Global. Profunda indignación ha causado la proliferación de fotos de Antonio Castro, nieto del finado dictador cubano Fidel Castro, quien en redes sociales ha presumido lujos y riquezas alrededor del mundo mientras los habitantes de la isla mueren de hambre. Analistas del régimen cubano radicados en Estados Unidos denunciaron que mientras ello ocurre, en Cuba no hay harina para elaborar pan.
La tensión volvió a reaparecer entre China y Estados Unidos luego de que este último hizo navegar un buque de guerra en el mar meridional chino, zona en disputa y en donde el país asiático mantiene instalaciones militares. Ante la presencia del acorazado, China envió buques y aviones para obligarlo a abandonar el perímetro de lo que considera su territorio y acusó a Estados Unidos de provocar un enfrentamiento armado. El Papa Francisco señaló al nacionalismo y el populismo como los principales peligros para la migración, toda vez que consideró a través de esto se toman decisiones unilaterales y aislacionistas. El alto prelado llamó a los gobiernos del mundo a no buscar soluciones parciales a un problema universal. Con información de agencias internacionales, PIP Noticias. Pues con esta información iniciamos la semana. Creo que todavía la población, la gente está como poco a poco despertando con de el este flato periodo. Todavía de las vacaciones de fin de año y a muchos, pues como tú, ¿verdad? Que ya apenas empieza el lunes, solo nos faltan 4 días para el viernes. No, ¿cómo crees? El que está contando los días para que ya sea viernes todo el tiempo es mi compañero Ángel Marcos. Pero bueno, nosotros estamos muy agradecidos con ustedes porque nos escuchan, nos atienden, nos ven. Y pues por supuesto que seguiremos en este canal de PIP Noticias de público y privado pues todos los días, y mañana pues no será la excepción. Así es, pues bien, nos vemos mañana. Que descansen.